Muy buenas tardes familia, bienvenidos una vez más a este último capítulo de nuestra jornada del libro de Juan. Estamos llegando ya al final de este precioso libro y seguramente que a pesar de ser el último capítulo será de bendiciones para nuestras vidas. Podremos extraer enseñanzas que nos edifiquen, que nos ayuden. Antes de comenzar, oremos un poco al Señor y pidámosle su dirección. Padre amado, te agradecemos, Señor amado, por todo este tiempo precioso, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estudiar, aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos llegar a este desafío, Señor, de poder estar estudiando todo el libro de Juan, Señor. Estos 21 capítulos han sido de mucha bendición para mi vida, Señor, y seguro también para la vida de todas las personas que han podido oír tu palabra, Señor. En este último capítulo, Señor, tú puedas ser glorificado y que nos direcciones, Espíritu Santo, a poder entender un poco más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón familia si la voz está un poco fallando, pero estamos bien, con mucho deseo de poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Infelizmente llegamos al final de este capítulo creo yo que hemos aprendido buenas cosas, que la palabra nos ha enseñado cosas, que hemos conocido un poco más de Jesús, hemos conocido un poco más de sus enseñanzas, de sus palabras. Y este último capítulo también nos trae a momentos bastante interesantes para aprender. Fíjate que el capítulo 21, el versículo 1 dice, después de esto, o sea, de todo lo que había pasado en el capítulo anterior que hablamos, todo lo que había sobre la resurrección de Jesús, sobre cómo se presentó para sus discípulos y todo eso. Dice, Jesús se manifestó otra vez, o sea, Jesús resucitado. Acuérdense que Jesús ya había resucitado, ya se había presentado algunas veces para sus discípulos, primero para los 11, después se presentó también primero para los 10, después se presentó también para uh, Tomás, ¿verdad? Que no quería creer y que dijo que si no tocaba, si no colocaba sus manos, no creería. Bueno, en este capítulo vemos que una vez más Jesús se manifestó, Jesús resucitado se manifestó otra vez. Sabemos que Jesús estuvo más o menos 50 días eh, presentándose a muchas personas. Pablo en algún lugar dice que fueron 500 hermanos al cual Jesús se les presentó y vieron a Jesús resucitado. Todo ese tiempo era necesario que las personas viesen de que todo lo que Jesús había dicho era real y de que había resucitado. Ellos habían visto con sus propios ojos que Jesús había sido muerto en la cruz y ahora ellos con sus propios ojos pueden ver a un Jesús resucitado y ellos nos sirven como testigos fieles de todo lo que pasó. Entonces tenemos el relato de testigos oculares y presenciales sobre la muerte primero de Jesús y sobre la resurrección de Jesús. Ellos mismos lo vieron, lo tocaron, estuvieron con Jesús resucitado. Dice, y se le manifestó nuevamente a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Los hijos de Zebedeo ven a ser Juan y Jacobo y otros dos de sus discípulos que no nos dicen el nombre, pero probablemente es los faltantes, ¿verdad? De Mateo y alguien más. Dice que Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Recuérdese que Pedro era el líder del grupo, ¿verdad? De los discípulos. Él siempre estaba diciendo cosas, él siempre estaba saliendo al frente, él siempre estaba preguntando cosas y todos los demás lo veían como un líder natural. Y después de pasar algunos días en donde ellos estaban escondidos, acuérdense que ellos estaban escondidos en un cierto lugar con miedo a que los sacerdotes o los demás judíos
los reconociesen y los matasen, y estaban comidos, por eso se escondieron. Pero llegó un momento en que probablemente les faltó comida, les faltó cosas para alimentarse y Pedro les dijo, voy a pescar. Recuerde que Pedro, no apenas Pedro, pero Juan también y otros más, antes de que Jesús los llamase al ministerio, ellos eran pescadores, tenían como profesión la pesca, ¿cierto? Entonces ellos abandonaron la pesca, su profesión, para poder seguir a Jesús. Ellos abandonaron todo para poder seguir y aprender de Jesús. Pero ahora él estaba regresando a la pesca porque en algún momento él esperó a que Jesús una vez más se apareciese para ellos y les diese instrucciones de qué debían hacer. Pero mientras esperaba, él decidió pescar por una necesidad probablemente y porque también había algunas dudas en su corazón sobre qué pasaría de aquí en adelante. Ellos vieron a Jesús resucitado, ellos confesaron a Jesús en su resurrección, pero todavía no sabían qué podrían hacer, si era para ellos hacer qué. En realidad no sabían muy bien, estaban esperando las instrucciones de Jesús. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo a pescar. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. No porque eran malos, sino porque no habían peces. Estuvieron la noche toda intentando pescar y no consiguieron pescar nada. Ya cuando amanecía, dice, probablemente ya muy frustrados porque no consiguieron absolutamente nada, Jesús estaba en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús le dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Es interesante este diálogo. Primero, lo que nos llama la atención una vez más es que no pudieron entender o reconocer a Jesús. No sabemos si es por la distancia, no sabemos si es porque aún estaba un poco oscuro o simplemente porque una vez más Jesús no permitió que ellos lo reconociesen. Acuérdense que eso pasó con María y pasó con otros más, donde Jesús no permitía que lo reconociesen por un motivo que no sabemos muy bien, pero en el relato entendemos que pasó eso. Por ejemplo, en el camino de Maús, que no se encuentra en este libro, pero lo encontramos en Lucas, por ejemplo, había dos personajes que caminaron por mucho tiempo con Jesús y ellos no le reconocieron a pesar que vieron su muerte y su crucifixión. Y después que al final dice, después de que Jesús caminó con ellos por mucho tiempo y Jesús les compartió desde el Moisés, la historia de Moisés hasta su muerte, dice que después Jesús les abrió los ojos y ellos pudieron reconocer a Jesús y uno con el otro se decía, ¿acaso nuestro corazón no ardía cuando este hombre hablaba las palabras, nos enseñaba de las palabras? Y ellos en ese momento cayeron las escamas de sus ojos y reconocieron que Jesús era quien hablaba con ellos, pero dice que en ese instante Jesús desapareció de su vista. Entonces, probablemente pueda ser que Jesús no permitió que ellos le reconociesen. Y le hizo una pregunta que Jesús sabía perfectamente la respuesta. ¿Acaso tenéis algún pescado? Eh, es interesante porque él aún conociendo los momentos difíciles, él aún conociendo todo sobre nosotros, la palabra nos dice que no hay nada oculto. Él escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Y él sabe todos nuestros momentos. Estos hombres estaban probablemente frustrados porque no habían pescado absolutamente nada. Y Jesús le hace esa pregunta a veces que para algunos puede llegar a ser incómoda, ah, como tocando en la herida y decir, has pescado algo, tienes algo aquí para poder darme. Y dice que ellos respondieron, no. Fue así como se inició el diálogo. Y les dijo, echad la red al otro lado derecho de la barca, y hallaréis pesca. Estos hombres eran
pescadores de profesión, sabían perfectamente bien cómo pescar. No es que les faltaba conocimiento, no es que les faltaba instrucción. No, mucho por el contrario, ellos sabían muy bien. Pero no había peces. Lo habían intentado toda la noche, estaban cansados, frustrados, lo habían intentado y no había nada. Y delante de ellos se encuentra un hombre que les dice, echen nuevamente al lado derecho y van a ver que ustedes encontrarán peces. ¿Cuál sería la respuesta que nosotros podríamos dar ante una situación de esas? ¿Verdad? Porque Jesús les da una instrucción, pero ellos no reconocían quién era Jesús. Dice, entonces ellos la echaron. Es interesante también porque obedecieron a pesar de no saber qué era Jesús. Le echaron. No sé si yo tal vez lo haría de esa forma. A lo mejor día, no, hombre, hemos hecho esto toda la noche, no hemos pescado nada. ¿Por qué que ahora íbamos a pescar? Pero ellos lo hicieron probablemente porque ya el corazón, el carácter, el temperamento de ellos había mudado a lo largo de todo este tiempo y por todo lo que habían vivido y después de la experiencia de encontrar a Jesús resucitado, todo ese carácter había sido moldeado y ahora eran hombres más maduros, más eh, eh, que analizaban las cosas, que escuchaban, que sabían oír. Y ellos dice que lo hicieron y no podían, dice, sacarla por la gran cantidad de peces. O sea, al instante que ellos lanzaron la red para ese lado donde Jesús les dijo, ellos sacaron una cantidad enorme de peces. Y en el versículo 7 dice que entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, el que está escribiendo este libro, dijo a Pedro, es el Señor. Claro, Juan automáticamente dijo, esto es una obra que ya la hemos visto en otras veces. Ya hemos visto este tipo de milagro, ya hemos visto este tipo de poder, ya hemos visto este tipo de manifestación y solamente existe una única persona en toda la región, en todo este mundo y en todo este universo que puede ser capaz de hacer algo tan sobrenatural, porque ellos en ese instante entendieron que era algo sobrenatural, porque ellos habían estado imagínense, los peces no aparecen de un minuto para otro en grandes cantidades, ¿verdad? No sabemos que eso no existe. Entonces él al instante sacó su propia conclusión y dijo, tiene que ser el Señor. Le dijo, Pedro, es el Señor, con seguridad, con firmeza, con confianza. Le dijo, es el Señor, porque yo puedo reconocer esto, yo puedo entender. Y eso es maravilloso porque es así como tenemos que comportarnos delante de nuestro Dios. Conocerlo al punto que cuando vemos algo delante de nuestros ojos, podamos reconocer que viene del Señor, que es el Señor realmente quien está obrando, que es el Señor quien está haciendo. Y eso solamente es posible conseguirlo con una intimidad con Dios, con una intimidad con Jesús, con una intimidad en su palabra, con una intimidad conociéndolo, con una intimidad orando y sabiendo cómo Él responde. Únicamente aquellos que son ovejas de Jesús y lo conocen son capaces de hacer este tipo de declaración al ver algo tan sobrenatural que les estaba pasando. Y fíjese la reacción de Pedro. Dice, oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Ya hemos dicho varias veces que Pedro era aquel que se movía por impulsos, era aquel que siempre estaba haciendo cosas muy locas, era aquel que estaba siempre dando la primera palabra, la iniciativa, y muchas de esas veces se equivocaba, otras acertaba, pero Pedro siempre era aquel que era, digamos, impredecible en sus actitudes. Dice que se echó al mar. Probablemente estaba a una distancia considerable, ¿no? Pero no lo pensó dos veces y dijo, yo llego más rápido nadando. Me voy, aunque no sea verdad. Dijo, me voy porque necesito nuevamente poder estar con mi Señor, poder estar cerca de mi Señor una vez más.
dice que se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces el líder del grupo, Pedro, fue adelante nadando y los demás se quedaron para poder también llevar los peces, porque estaba la red llena, ¿no? Y no pueden dejar también que los peces se escaparan. Entonces era un trabajo en equipo, vamos a decirlo de esa forma. Entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde apareció esto? Jesús ya había hecho un churrasco, había hecho un asado, había hecho ya unas brasas y estaba ya un pescado que probablemente creó de la nada y pan que también creó de la nada, ya asándose pronto para que estos hombres que habían estado toda la noche pescando llegasen y pudiesen tener ya la comida pronta. Lo que estamos viendo aquí es una manifestación de amor, no solamente de poder, pero principalmente de amor y cuidado de Jesús. Son detalles, ¿verdad? Son detalles de alguien quien ama, son detalles que vienen de alguien que tiene cuidado, que se preocupa por el prójimo, que se preocupa por a quien ama. En este caso, eran sus discípulos, eran sus amigos. Jesús podría haber esperado muy bien a que ellos regresen y ellos mismos hacer una brasa y ellos mismos comenzar a cocinar el pescado que estaban arrastrando en la red. Pero Jesús les quiso dar esa sorpresa, esa delicadeza, ¿verdad? Ese detalle de, de cariño, ¿verdad? De como una madre que siempre nos está protegiendo, cuidando, como una esposa que siempre también está, cuando llegamos a casa cansados, siempre está ahí con la comida pronta, dándonos atención y cariño por el amor que tiene para con nosotros. Es el mismo sentimiento que Jesús estaba expresando, el sentimiento y cuidado para con sus discípulos. Y Jesús le dijo, traed alguno de los peces que habéis pescado ahora. ¿Para qué? También para ponerlos juntamente con el pescado que Jesús ya estaba ah, cocinando. De esta forma, diciéndoles, no es en vano lo que acabas de hacer, no es en vano el pescado que acabas de pescar, sino que también es importante que lo juntemos y aprovechemos de todo eso. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, probablemente los mayores que habían visto, 153, fíjate el detalle. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Nosotros no sabemos de pesca, no entendemos muy bien cómo funciona esto, pero por lo que estamos leyendo, una red normalmente no soportaría una cantidad tan grande de peces y peces grandes como acabó de manifestarse, sino que de seguro que se rompería con muchos menos peces de lo que ellos tenían. Pero vemos que aquí una vez más pasa un milagro, ¿verdad? Y es que la red no se rompió, la red no se destruyó. Jesús le dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. ¿Ok? Una vez más Jesús dándoles de comer, haciendo o tomando la iniciativa como todo buen líder, como todo buen padre, como todo bien protector, dando la iniciativa de extender su cuidado, dándoles el pan y el pescado para que ellos pudiesen comer. Dice, esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces, cuando había acabado de desayunar, todos, inclusive Jesús, ¿ok? Jesús dijo a Simón Pedro, le dijo a Simón,
le dijo a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Entonces, después de que todos habían terminado de comer, todos se habían alimentado, estaban felices, estaban satisfechos. Recuérdese que la mesa es un lugar de comunicación, es un lugar de comunión. Jesús había improvisado una mesa, había preparado la cena, había preparado todo para que todos pudiesen comer, y después de comer hizo lo que nosotros tenemos que hacer siempre con nuestra familia, con nuestros amigos: es compartir, tener comunión alrededor de la mesa. La mesa o el momento de cenar, de comer, no es simplemente alimentar nuestras barrigas y ya irnos, sino que es el momento propicio para que podamos conversar, para que podamos conocernos más, para que podamos eh, saber de nuestros problemas, para que podamos consolarnos, para que podamos eso, eh, eh, tener una mayor comunión unos con los otros. Sabemos que hoy en día, por causa de la tecnología, está muy de moda cada uno estar en su celular en cuanto come, y muchas veces ni se miran al rostro. Lo hemos visto eso en diferentes restaurantes. Las personas comiendo ya no conversan más. Las personas están comiendo a la mesa juntos, pero no están juntos. Están separados, cada uno haciendo sus cosas, en su celular, probablemente conversando a través de mensajería con otras personas distantes, en vez de preocuparse en entablar esa comunicación con aquel que está delante de sus ojos. Jesús nos trae esa conciencia de que nosotros necesitamos conversar y que ese tiempo es propicio para poder hacerlo. Y Jesús le hace una pregunta muy especial a Pedro, una pregunta que se repite durante 3 veces. Le dice Pedro, perdón: ¿tú me amas más que estos? ¿Quiénes son esos estos? No sabemos muy bien exactamente la referencia, si se hacía, si la pregunta es referente a los otros discípulos o a otras personas que estaban por ahí cerca, pero lo que sí nos queda claro es que Jesús le estaba preguntando a Pedro si Pedro lo amaba. ¿Ok? Vamos a ver cómo se repite eso. Fíjate, dice: y volvió en el versículo 16, y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez consecutiva. Jesús le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció por la tercera vez, porque la tercera vez Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué que existe esa conversación que parece muy loca, ¿verdad?, entre Jesús y Pedro? Jesús le hace esta pregunta 3 veces, la misma pregunta a Pedro: ¿tú me amas? ¿Tú me amas más que estos? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas? Por 3 veces. Y la respuesta de Pedro fue muy parecida las tres: sí, Jesús, tú sabes que yo te quiero. Y a veces nosotros podemos decir, pero Jesús le está preguntando si lo ama, porque él dice que lo quiere y no dice que lo ama, ¿verdad? Si alguien te dice: yo te amo, tú le deberías responder: yo también te amo, y no decirle simplemente: yo te quiero, ¿verdad? Porque en nuestra escala de pensamiento, la palabra te quiero es como que es inferior a la palabra te amo, ¿verdad? No sé, a veces alguien puede pensarlo así, aunque para mí particularmente son sinónimos iguales, pero hay mucha gente que he escuchado que
que hace esa diferenciación, ¿verdad? Entre la palabra te quiero, la palabra te amo. No sé, hay personas que lo piensan de esa forma. Pero lo curioso es por qué Jesús le hace esa pregunta más que cualquier otra cosa. ¿Por qué Jesús le dice, me amas? Y la respuesta es que recuerdan de que Pedro había negado a Jesús. ¿Se recuerdan cuántas veces Pedro negó a Jesús? Pues bien, fueron 3 veces. Durante 3 veces le hicieron la pregunta a Pedro si conocía a Jesús. Y Pedro durante todas las 3 veces lo negó. A pesar que minutos antes o horas antes, Pedro le había dicho a Jesús de que él lo amaba al punto de que daría su vida por él y que no permitiría que nada le pasase. ¿Recuerdan esa manifestación de Pedro? Pedro había hecho esa manifestación. Y Jesús le dijo, Pedro, 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 no sabes lo que está diciendo. Ciertamente me negarás 3 veces. Entonces Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama, porque 3 veces fueron las veces que Pedro negó a Jesús. Entonces lo que Jesús está haciendo aquí es un trabajo pastoral, es un trabajo de un líder que está preocupado, que está queriendo reconstruir nuevamente sobre su discípulo la autoestima, quería reconstruir sobre ese discípulo que lo dejase, que él supiese de que Jesús no lo había abandonado. Porque piensen qué es lo que Pedro estaba sintiendo y qué es lo que pasaba sobre su cabeza. Él había traicionado a su maestro. Él se creía capaz lo suficiente, creía en sus propias fuerzas, que era capaz suficiente para defender a ese Jesús, su maestro, a quien amaba profundamente, que podría defenderlo y podría siempre estar a su lado y que nunca le iba a abandonar. Él tenía esa convicción en su ser. Pero él descubrió amargamente de que él no era esa persona que él pensaba que era. Él había fallado. Él había errado. Él se había equivocado tremendamente, no apenas con Jesús, mas consigo mismo. Y él había probablemente perdido la confianza en sí mismo sobre lo que Jesús había enseñado, le había dicho. Probablemente él no se sentía más Pedro, sino que se sentía apenas un Simón. Recuérdese que la palabra Pedro es piedra y ese nombre fue el propio Jesús quien le puso. Su nombre es Simón, pero Jesús le dijo, tú ahora serás Pedro, que significa piedra pequeña. Él estaba destruido anímicamente, él estaba destruido moralmente, él estaba destruido en su propia confianza. Y Jesús lo que está haciendo es un trabajo pastoral para reafirmarlo, para levantarlo y para hacerle un llamado. Jesús le estaba diciendo a Pedro, sé muy bien lo que pasó, sé muy bien lo que hiciste. Sí, yo te lo dije que iba a pasar, pero con todo, Pedro, con tus fallas, con tus errores, con toda esa culpa que estás sintiendo, yo no te he abandonado. Yo continúo estando contigo, yo continúo amándote, porque fíjate lo que Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, lo que está pasando ahora, lo que estoy queriendo de ti, es que definitivamente tú abandones toda tu vida secular, toda tu vida y la entregues por completo en mí y en el ministerio que te estoy entregando. ¿Cuál era ese ministerio? Cuidar y pastorear de las ovejas de Jesús. Jesús lo estaba llamando a tiempo completo al ministerio pastoral, al ministerio de evangelización, al ministerio de cuidado de las ovejas y los corderos del propio Jesús. No que eran las ovejas de Pedro, las ovejas siempre y únicamente son de Jesús. No existen ovejas de hombres.
Todas y cada una de las ovejas son de Jesús. Los hombres apenas son llamados para cuidar de esas ovejas que son de Jesús. Y esa era la misión que Jesús le estaba encomendando a Pedro. Y claro que no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos que estaban juntamente con ellos. Acuérdense que Pedro, al ser el líder, era la voz, eh, digamos, el representante de todo el colegiado de apóstoles o discípulos. Él era el líder y él era el representante de todos. Entonces, lo que estaba pasando ahí era un llamado no apenas a Pedro, sino que a todos los demás discípulos, pero en particular un trabajo especial y puntual sobre la vida de Pedro, porque era él quien había fallado más que los otros. Y es así como él se sentía. Entonces, Jesús le estaba extendiendo esta oportunidad y esta chance de restituirse nuevamente, de levantarse nuevamente, del creer nuevamente en que Dios es quien restaura, Dios es quien cura, Dios es quien llama y que no son nuestros errores, no son nuestras incapacidades que va a impedir de que ese llamado de Dios sea cumplido sobre nuestras vidas. Todos tenemos una misión, todos tenemos una visión, todos tenemos un llamado, todos tenemos dones que Dios nos ha dado para poder servirle aquí en la tierra de diferentes formas. Y nuestros errores e incapacidades no nos pueden parar, porque el llamado es mayor, porque el llamado siempre va asociado a un trabajar de Dios en nuestras vidas y a una capacitación de Dios sobre nuestras vidas. Y también sobre el poder del Espíritu Santo que está sobre nuestras vidas, que nos permite hacer las cosas que está fuera de nuestro alcance y fuera de nuestras propias fuerzas y capacidades incluso. Al punto que podemos, y los discípulos lo demostraron con creces, hacer cosas inimaginables. Estos discípulos, juntamente con el apóstol Pablo, transformaron el mundo por completo al obedecer al llamado que Jesús les estaba haciendo a entregar sus vidas por completo al ministerio y a la obra de Dios. 18 dice, en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender qué clase de muerte o la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. ¿Ok? Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. ¿Ok? Son detallitos, gente, son detallitos que tenemos que prestar atención y analizarlos. Perdón, Jesús le estaba diciendo, Pedro, antes tú hacías lo que tú querías. ¿Ok? Antes de conocerme, antes de tener este encuentro conmigo, tú eras el dueño de tu vida y tú hacías lo que tú querías. Pero ahora con este llamado que yo te estoy haciendo, tú vas a ser dirigido por otros. Otros te llevarán a donde tú no quieras ir. Y le dijo, todo esto dando a entender qué clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Jesús le estaba diciendo, Pedro, tú me vas a seguir y no va a ser fácil, porque te van a llevar a lugares donde no quieres ir. Porque ahora vas a tener que sufrir, padecer por este llamado, que es algo que hoy en día todos o nadie habla. Hoy en día los grandes padres o los grandes pastores que se creen, ¿verdad? Muchas veces grandes hombres no hablan de esto, no hablan sobre el llamado que es sinónimo muchas veces de persecución, que es sinónimo muchas veces de sufrimiento, que es sinónimo muchas veces de hacer cosas que no queremos hacer y que es sinónimo para muchos de muerte, de muerte. Y esa muerte dice que glorifica a Dios. Dice la muerte con que Pedro glorificaría a Dios. O sea,
La muerte de Pedro no fue una tragedia para Pedro, fue una bendición porque de esa forma glorificaría a Dios. Y nosotros no conseguimos en nuestra cabecita entender eso. La muerte sirviendo a Dios, sirviendo a los propósitos de Dios o incluso siendo martirizados, todo eso glorifica a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme, el pedido y la orden, sígueme. Te estoy diciendo que todo esto va a pasar. Te estoy diciendo que te van a matar. Te estoy diciendo que vas a padecer. Te estoy diciendo que vas a sufrir, pero quiero que me sigas. Ese es el mensaje que Jesús nos hace, ese es el llamado que Jesús nos hace. Es por eso que nosotros tenemos que ser conscientes de eso. No existe un evangelio dulce de flores donde simplemente te dicen todo va a estar bien, te dicen no vas a sufrir, no puedes padecer porque eres hijo de Dios, no te puedes enfermar, no te puede faltar nada. Te dicen que no puedes morir por causa de Dios, que tienes que simplemente tener fe, que todo va a estar bien. No es eso lo que las palabras nos enseñan. Hay momentos en que sí tendremos victorias, hay momentos en que sí tendremos bendiciones, hay momentos en que sí viviremos en paz, pero hay momentos en que sería necesario que nosotros padezcamos. Los discípulos en otras cartas, en otros libros, hablan mucho sobre eso, sobre el padecimiento y ese padecimiento ser una bendición y estar felices. Los seguidores de Jesús que murieron martirizados, siendo comidos por leones en las plazas públicas, la historia nos dice que ellos morían cantando al Señor, cantando himnos, morían de cierta forma agradecidos por la oportunidad de morir por la causa de Jesucristo. Hoy en día muchísimas personas continúan muriendo. Se calcula más o menos que por mes uh, unas 10,000 o 20,000 personas mueren por causa de su fe, por causa de Cristo en diferentes países, principalmente en países musulmanos, en la China, en Corea del Norte, que muere mucha gente, simplemente por el hecho de decir, yo amo y sigo a Jesús. Esas muertes glorifican a Dios. Esos hombres y esas mujeres que aman a Dios, ellos padecen tremendamente por su fe. Nosotros estamos siendo privilegiados por el momento y no tenemos ese tipo de persecuciones. Pero si nos llega, tenemos que entender de que todo esto hace parte de lo que significa ser cristiano. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? O sea, este discípulo viene a ser Juan, ¿verdad? Entonces Pedro, viendo que Juan estaba cerca y que seguía a Pedro y a Jesús en su conversación, Pedro le dijo, al verlo, dijo, Jesús, Señor, ¿y este qué? O sea, tú me acabas de decir, Jesús, que voy a morir de una forma martirizada, que me van a matar por seguir tu causa, por obedecerte, por seguirte. Y él, y Juan, ¿no? No sabemos muy bien si era una pregunta sincera de parte de Pedro, si estaba preocupado por Juan. No sabemos muy bien o si simplemente que sentía algún tipo de, no de rabia, pero sí de querer saber qué iba a pasar con Juan. Y Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. O sea, en pocas palabras, Pedro, ese no es tu problema. Concéntrate en lo que te estoy diciendo. Tú tienes que seguirme. Tú tienes que seguirme y el resto no importa lo que va a pasar, porque de eso me encargo yo. Tú apenas concéntrate en la misión y en lo que tengo para ti. Apenas sígueme. Pero por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, o sea que Juan no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si yo quiero que quede hasta que yo venga, a ti qué. ¿Cierto? O sea, había una confusión
dialéctica ahí. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, o sea, Juan, y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Esto es, claramente es una hipérbole, ¿verdad? Es una palabra exagerada. Es una expresión, ¿verdad? Eso, exagerada sobre los dichos y las palabras que Jesús hizo, ¿verdad? Porque dice que los libros no caberían en el mundo. Pero lo que Juan quiere decir que fueron tantas las cosas que Jesús hizo, fueron tantas las obras que Jesús hizo, ¿verdad? Que el mundo no podría caber los libros. No es literal esto, ¿ok? No es literal. Pero sí es importante el mensaje en que fueron muchas las cosas que infelizmente ellos no pudieron colocarla aquí en estos libros, que fueron muchísimas las cosas que Jesús hizo. Y que lo principal que tenemos que quedarnos es que aunque no supimos o no sabemos todos los detalles de todas las cosas y de todos los milagros y de todas las frases que Jesús dijo, lo que tenemos al frente, que es esta palabra de Dios viva, tiene que ser suficiente porque ella es un testimonio verdadero de quién es ese hombre Jesús. Y es precisamente con esto que quiero encerrar, que nos quedemos con todo esto en la cabeza. El principal objetivo de Dios ter enviado su libro o Dios haber levantado hombres para poder escribir la palabra de Dios es para que nosotros podamos creer, que nosotros podamos entender y conocer y para que nosotros podamos tener vida a través del entendimiento y el conocimiento de estas palabras que leemos y que estudiamos. Dios preparó a estos hombres que fueron martirizados, pero que fueron testigos oculares. Los evangelios, estos libros, son los documentos y los manuscritos más confiables que existe en toda la faz de la tierra. No hay otros libros que sean más confiables. No hay otros escritos seculares que sean más confiables. Hay más de 6,000 copias que fueron escritas en los primeros años de los evangelios y ninguno de esos 6,000 copias se contradice uno sobre el otro. Todos dicen siempre el mismo mensaje. Muchas personas fueron testigos. Muchas personas fueron testigos oculares y vieron que toda esta historia no era apenas un cuento como muchos quieren ponerlo hoy. No era una leyenda como muchos dicen ser, sino que era una historia real y existen testimonios, testigos oculares, veraces que escribieron y que dieron detalles de que ese Jesús, el Hijo de Dios, existió realmente, es un hombre histórico y que Él fue quien murió en la cruz, resucitó al tercer día, se les pareció a ellos, es un hombre que hizo milagros, es un hombre que expulsó demonios, es un hombre que dio alimento para gente de la nada y que ese es el Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a perdonar nuestros pecados. Lo que queda en nuestro corazón es poder meditar una y otra vez más sobre todos estos dichos y que no pasen simplemente a ser apenas una información que nuestro intelecto se alimenta, sino que descienda a nuestro corazón y cree vida en nuestro corazón. Y nuestro corazón deje de ser un corazón duro, deje de ser un corazón insensato y nos volvamos, nos arrepintamos de nuestros pecados y busquemos del Señor con un corazón sincero. Que leamos, perdón, esta palabra de Dios, que no la ignoremos, que siempre meditemos en ella y que meditemos en todos los consejos que ella nos es dada a nosotros. Que Dios le bendiga, familia. Ha sido un placer poder compartir todos estos 21 capítulos de este libro tan profundo, tan maravilloso. Nuestra intención es la misma del autor, de que nosotros todos podamos creer que Jesús es el Señor
y es el Salvador único de nuestras vidas, y de que no hay otro intercesor, como la propia palabra nos dice. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino apenas Jesucristo el hombre. No hay otro mediador, no hay otro intercesor, no hay nadie más que no sea la persona de Jesús, el acceso que tenemos al Padre, el acceso que tenemos para la salvación. No creamos en otras historias, no creamos en lo que nos dicen otras personas, creamos en lo que está escrito en esta palabra, que es infalible, y en la cual es nuestra ancla. Tenemos que abrazarla y aferrarnos a ella, porque ella nos da vida eterna. Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y sin Él nada podemos hacer. Que Dios les bendiga y que Dios nos dé una otra oportunidad para poder estar hablando y enseñando otras cosas. Muchas gracias por la atención. Que tengan una semana bendecida. Se les quiere a todos. Bendiciones. Chao.